Dicen que todos tenemos un límite, pero ¿qué pasa cuando alguien es humillado una y otra vez y aún así responde con amor? Esta empleada doméstica fue despreciada frente a todos, tratada como si valiera menos que nada, pero lo que nadie sabía era que ella guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Y cuando su verdad salió a la luz, hasta el más arrogante tuvo que inclinar la cabeza. Quédate, porque esta historia no solo te hará llorar, te va a hacer pensar en cómo tratas a los demás, y quizás hasta en cómo te tratas a ti mismo. Era una de esas mañanas tranquilas, donde el sol apenas asomaba detrás de los cerros de San Lucas del Valle, un pueblito escondido entre naranjales y caminos de tierra apisonada, con gallinas cruzando las calles y niños corriendo descalzos. La brisa olía a tierra mojada y a café recién colado. En lo alto, justo en el corazón de una colina verde, se alzaba la finca El Paraíso, una propiedad enorme con columnas de cantera, ventanales altos y jardines que parecían sacados de un catálogo. Pero detrás de toda esa elegancia, había historias que nadie contaba, al menos no en voz alta. Ahí, entre los pasillos de baldosas y los corredores de madera antigua, andaba doña Carmen Valverde, una señora de 67 años que parecía haber nacido con un delantal puesto. Su piel morena estaba marcada por el sol y el tiempo. Tenía el rostro delgado, surcado de arrugas profundas, pero con una expresión serena que no se compraba en ningún lado. Siempre usaba una trenza larga y plateada que caía por su espalda, sujetada con un listón de tela viejo pero limpio. Caminaba encorvada, pero con firmeza, como si cada paso la conectara con la tierra. A esa hora, cuando todos en la casa grande aún dormían, Carmen ya había encendido la estufa de leña y puesto a calentar agua para el café de los peones. En la cocina solo se escuchaba el crujido de la madera ardiendo y el repiqueteo del cucharón de madera contra la olla de barro. El silencio era su refugio. Y justo ahí, en medio de ese murmullo matutino, se acercaba a él, Toby. Toby era un perro mestizo, de tamaño mediano, con el pelo entre blanco y café, y unos ojos que hablaban. Tenía las orejas caídas, la lengua siempre fuera, y una cola que no dejaba de moverse cuando veía a Carmen. Nadie sabía de dónde había salido ese perro. Simplemente apareció una tarde de tormenta, y desde entonces no se despegaba de ella. Se decía en el pueblo que Toby tenía el alma de un cristiano, porque entendía todo y no necesitaba órdenes para actuar. «Buenos días, mi niño», le dijo Carmen, mientras le servía agua en una cazuelita de peltre abollada. «Hoy tenemos que limpiar los corredores antes que lleguen los patrones. Hay visita de ciudad, ¿sabes?» Toby solo la miró y movió la cola con fuerza, como si entendiera cada palabra. Carmen salió al patio con una escoba hecha de ramas secas. Mientras barría las hojas que caían del mezquite, se detenía de vez en cuando a estirar la espalda. No era fácil cargar con tantos años encima, y aún así ser la primera en levantarse y la última en dormir. Pero ella nunca se quejaba, ni siquiera cuando le tocaba lavar los baños que otros ensuciaban sin pudor, ni cuando la mandaban a planchar ropa que no era suya mientras los demás reían con copas en mano. Aquel día, el ambiente en la finca era distinto. Se sentía una tensión en el aire. Doña Clara, la esposa del patrón, había estado dando órdenes desde el día anterior como si se preparara para una boda. «Carmen, deja de perder el tiempo con ese perro y ponte a limpiar las jardineras. No quiero ni una hoja seca cuando lleguen los señores del consorcio», le gritó desde el balcón. «Sí, señora», respondió Carmen bajando la mirada. Toby gruñó bajito. Él sabía cuando alguien hería a su dueña, y ese tono de voz, esa forma de mirar por encima del hombro, eran dagas invisibles. Pero Carmen no se defendía. Nunca lo hacía. Solo respiraba hondo y seguía. A las 10 en punto, llegaron varios autos negros brillantes, con hombres de trajes caros y relojes que podían pagar la comida de un año entero. Bajaron sonriendo, saludando con manos firmes y miradas de evaluación. Entre ellos estaba don Esteban Aguilar, el patrón de la finca, un hombre elegante, alto, cabello canoso y postura de general retirado. A su lado, su hijo menor, Rodrigo, un joven altivo de unos 35 años, cabello castaño claro, ojos verdes y sonrisa irónica. Carmen los observaba desde la sombra de una jacaranda mientras regaba unas plantas. «¿Quién dejó a esta señora aquí afuera con esa ropa?», dijo Rodrigo en voz alta al pasar junto a ella,
arrugando la nariz. ¿Esta es la imagen que quieren dar de la finca? Parece una historia de los años 50, agregó uno de sus amigos, riéndose mientras le tomaba una foto a escondidas con su celular. Ni las gallinas están tan arrugadas, soltó otro, y todos rieron. Las palabras eran cuchillos que se clavaban despacito. Carmen bajó la cabeza y siguió regando, como si no los escuchara, pero sus manos temblaban. Toby se levantó de golpe, se plantó entre ella y los hombres, y comenzó a ladrar, fuerte, con los pelos del lomo erizados. Nadie había visto a ese perro así antes. «¡Ese animal está loco! ¡Quítenlo de aquí!», gritó uno de los hombres. «¡Toby, ya!», susurró Carmen, con una voz firme pero suave. El perro obedeció y volvió a su lugar, aún con la respiración agitada. Carmen acarició su cabeza con ternura. «Gracias, hijo, pero no vale la pena». Se alejó despacio, con pasos que pesaban más que nunca. El dolor no era por ella, era por lo que representaba ser invisible, ser solo la empleada. No por falta de méritos, sino por falta de memoria ajena. Porque nadie ahí sabía quién era Carmen Valverde. Nadie sabía lo que había hecho por esa finca. Nadie sabía que su historia estaba cosida con sacrificios, promesas y silencios. Esa noche, cuando todos celebraban en el comedor principal, con copas de vino y platos caros, Carmen se sentó en su cuarto, una habitación chiquita detrás de la lavandería. Encendió una veladora y sacó una caja de madera desgastada que tenía guardada desde hacía años. Dentro, un rosario, una carta amarillenta y una foto en blanco y negro. «Mañana, mi Dios, mañana sabrán la verdad», murmuró mientras abrazaba a Toby, que ya dormía en sus pies, como si supiera que algo importante estaba por venir. Y así, en esa noche silenciosa, empezó una historia que nadie imaginaba, una historia donde la humildad vencería al orgullo, donde la fe movería más que montañas y donde un perro sería el testigo de un milagro que cambiaría el corazón de todos. Era ya mediodía en la finca El Paraíso, y el sol caía con fuerza sobre los tejados de teja roja. El canto de los grillos se mezclaba con las risas y voces de los invitados que llenaban el patio central, un espacio amplio con arcos de cantera, mesas largas cubiertas con manteles blancos y copas de cristal que brillaban como si el sol jugara con ellas. En el centro, una fuente con una escultura de mármol derramaba agua cristalina mientras los señores de traje fino charlaban entre sí, fumando cigarros caros y brindando con vino importado. Carmen, con su delantal azul ya salpicado de cloro, pasaba con una bandeja de vasos mientras intentaba no tropezar. Sus pasos eran lentos, pero firmes. El sudor le bajaba por la frente, y aunque el calor la agotaba, no se permitía descansar. A su lado, como sombra leal, caminaba Toby, con el hocico alerta y la mirada atenta, sin despegarse ni un solo segundo. «¡Cuidado con ese perro!», exclamó una mujer rubia, joven, con un vestido largo de flores y lentes de sol exageradamente grandes. «Me va a ensuciar los zapatos». «Es de la señora esa», murmuró otro invitado, señalando a Carmen con desdén. «Ya deberían jubilarla, ¿no?». Carmen fingió no oír. Fingir era algo que había aprendido a hacer desde muy joven. Fingir que no dolía. Fingir que no le importaba, fingir que no era humana. Toby gruñó bajito y la miró como si pidiera permiso para actuar. Carmen le hizo una caricia rápida en la cabeza. No hacía falta decir nada. Entre ellos, todo era claro. Minutos después, doña Clara, la esposa del patrón, bajó las escaleras como si fuera la reina de un palacio. Llevaba un vestido de lino blanco, collar de perlas y un abanico que agitaba con elegancia. «Carmen», gritó desde el primer escalón, «ve a limpiar los vidrios del salón principal que están llenos de polvo. ¿No ves que hay visita importante?». «Sí, señora, ahorita voy», respondió Carmen sin levantar la voz. «Y quita ese perro de aquí, que ya me dijeron que está molestando. No quiero pelos en las alfombras». Carmen sintió un nudo en el estómago. Toby nunca molestaba. Siempre se comportaba mejor que muchos humanos que pisaban esa finca. Pero obedeció. Caminó hasta el salón principal con el cubetón de agua y el trapo viejo, mientras Toby la seguía con la cola entre las patas. Al llegar al salón, encontró a varios jóvenes reunidos junto a las ventanas. Rodrigo, el hijo del patrón, estaba entre ellos. Tenía en la mano una copa de vino tinto y se reía con los demás mientras comentaban sobre sus viajes a Europa, sus carros nuevos
y las acciones en la bolsa. «¡Miren quién llegó!», dijo uno de ellos al ver a Carmen entrar con el balde. «La decoración viviente de la casa». Rodrigo rió con fuerza. «¡Doña Carmen!», dijo con tono sarcástico. «¿No se cansa de andar de sirvienta tantos años? Díganos su secreto, ¿qué la mantiene tan joven? ¿El cloro o las lágrimas?». Las risas fueron instantáneas. Una carcajada colectiva, fuerte, cruel, como si alguien hubiera dado permiso para burlarse sin medida. Carmen bajó la mirada y siguió limpiando el vidrio. Uno de los muchachos sacó su celular y, sin que ella se diera cuenta, tomó una foto. La voy a subir con esta frase: inspiración del día. Aunque seas invisible, igual puedes barrer sonriendo. Más carcajadas. Toby comenzó a ladrar, primero bajito, luego más fuerte. Se plantó frente a los hombres con el cuerpo rígido y el hocico arrugado. Rodrigo retrocedió un paso. «Este perro está loco. Va a morder a alguien. ¡Aléjate, animal!», gritó otro, buscando algo con qué golpearlo. «Toby, ven», dijo Carmen en voz baja, aguantando las lágrimas. Y el perro, como siempre, obedeció. «¿Por qué no lo amarra?», le dijo Rodrigo. «Ese animal no debería estar suelto. Igual que usted, doña Carmen, ya no debería estar aquí. Ya es tiempo de que deje lugar a alguien más, menos arrugada». Silencio. Por un instante, todo quedó en silencio. Hasta el chorro de la fuente pareció detenerse. Carmen giró lentamente hacia él, no con rabia, no con orgullo, sino con una calma que pesaba más que cualquier grito. «No se preocupe, joven Rodrigo. Yo ya estoy de salida, pero usted apenas está empezando y el mundo da muchas vueltas». Y sin decir más, salió del salón con Toby a su lado. Una lágrima bajó por su mejilla, no por las palabras, sino por la memoria, porque ya había escuchado frases parecidas antes, de otras bocas, en otros tiempos, y sin embargo, aquí seguía. Se fue a su cuarto, ese cuartito detrás del tendedero donde el techo goteaba cuando llovía. Se sentó en su camita y respiró hondo. No lloró, solo miró la pared donde colgaba un pequeño crucifijo de madera. Y entonces, Toby se le acercó y puso su cabeza en sus piernas. «Tú sí me ves, ¿verdad, mi niño?», le dijo acariciándole la oreja. El perro solo cerró los ojos y suspiró. Pasaron las horas y las risas siguieron afuera. Pero en ese cuartito todo era paz. Carmen sacó una caja de debajo de su cama. Adentro, una carta sellada con un lazo rojo. La miró por unos segundos y luego volvió a guardarla. «Mañana, sí, mañana será el día». Toby se levantó de golpe y fue hacia la puerta. Sus orejas se levantaron. Algo había escuchado. Carmen también lo sintió. No era un ruido, era una certeza. Algo estaba por cambiar. Mientras tanto, en el salón principal, Rodrigo y sus amigos seguían burlándose, compartiendo la foto de Carmen en sus celulares, sin saber que esa imagen, que usaban para hacer escarnio, se convertiría después en el rostro de una historia que cambiaría sus vidas y sus corazones. Para siempre. Esa madrugada, cuando el cielo todavía estaba pintado de un azul profundo y las estrellas resistían a irse, un viento suave se colaba por la ventana del cuartito de Carmen. Las cortinas viejas de flores se movían como si susurraran secretos, y dentro todo estaba en silencio, menos el corazón de la señora. Carmen no podía dormir. Estaba sentada en el borde de su cama, con los pies hinchados y las manos temblorosas descansando sobre las rodillas. El insulto de Rodrigo aún le rondaba por la mente, como una mosca que no se va, pero más que dolor, lo que sentía era un llamado, un fuego antiguo que despertaba de nuevo. Y en medio de esa madrugada de alma inquieta, se levantó con cuidado, tratando de no despertar a Toby, que dormía profundamente a sus pies, hecho un ovillo como si cuidara un tesoro. Caminó descalza hasta el rincón más oscuro del cuarto. Ahí, entre la pared y un armario de madera viejo, medio descascarado por la humedad, había algo que casi nadie conocía. Carmen se agachó despacito, metió la mano por detrás y sacó una cajita de hojalata, abollada en una esquina. La sostuvo unos segundos como si pesara más que lo que aparentaba. La llevó a la cama, se sentó con las piernas cruzadas y con un suspiro largo la abrió. Ahí estaba, un retrato en blanco y negro, cuidadosamente envuelto en un pañuelo bordado con las iniciales CV. Carmen lo desenvolvió con ternura. La imagen mostraba a una joven de unos 25 años, piel morena clara, sonrisa serena y ojos que brillaban con esperanza. Junto a ella, un hombre de unos 40 años, trajeado, bigote bien recortado, una mano sobre el hombro de la joven
y la otra sosteniendo un sombrero. Ambos estaban de pie frente a una vieja capilla de piedra. Toby, como si sintiera que algo importante estaba pasando, se acercó y apoyó la cabeza en la pierna de Carmen. Ella lo acarició sin apartar la vista del retrato. «¿Te cuento un secreto, Toby?», susurró con voz quebrada. «Él fue el verdadero dueño de todo esto. Él me salvó la vida». El perro levantó una oreja. Carmen se quedó en silencio por unos segundos, como si necesitara recordar cómo poner en palabras algo que llevaba décadas guardado. Ese hombre se llamaba Don Aurelio Aguilar, el padre de Esteban, el abuelo de Rodrigo. Fue el único que me miró como persona en esta finca. Cuando yo llegué aquí, tenía apenas 20 años. Había escapado de una vida que me quería romper, y fue él quien me dio techo, trabajo y algo más importante, respeto. Sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas que no caían, pero hablaban. Nadie lo sabe, Toby, pero en aquel tiempo yo no vine como sirvienta, vine como enfermera. Había estudiado en la capital, aunque nunca me dejaron graduarme. Una guerra estúpida en mi familia me obligó a huir. Llegué a este pueblo buscando paz, y don Aurelio me encontró sentada en la plaza con el estómago vacío y los zapatos rotos. Me ofreció trabajo aquí, pero lo que él no sabía es que apenas un mes después sufriría un infarto. Toby giró la cabeza, como si de verdad entendiera. Yo fui quien lo cuidó día y noche. Le tomaba la presión, le ponía las inyecciones, lo levantaba cuando nadie más quería tocarlo. Pasamos semanas en silencio, solo mirándonos, hasta que un día me dijo: «Carmen, si yo salgo vivo de esta finca también será tuya». La voz de la señora se quebró, pero no lo cumplió, o no pudo. Murió 2 días después de decir eso. Yo no quise reclamarle nada a nadie, ni a su hijo Esteban ni a nadie. Solo me quedé aquí, sirviendo, callando, esperando. ¿Esperando qué? No sé, tal vez que alguien recordara. Carmen acarició la foto con delicadeza, la besó en una esquina y luego la colocó sobre la almohada, como si le hablara a un ser querido. Pero ya basta. ¿No crees, Toby? Ya es hora de que sepan la verdad, no por orgullo, sino por justicia, porque no soy lo que ellos creen. No soy solo una mujer vieja con un perro. Yo fui alguien, yo soy alguien. Toby se acomodó a su lado, como si confirmara lo que ella decía. El viento seguía soplando afuera. Un búho ululaba a lo lejos. Y en ese cuartito pequeño, una historia dormida por más de 40 años, comenzaba a despertar. Carmen volvió a guardar la caja, pero esta vez no detrás del armario, sino sobre la mesita de noche. La dejó a la vista, como si fuera un testigo necesario de lo que vendría. «Mañana, Toby, mañana voy a entregar la carta. Y si Dios quiere, mañana este silencio se rompe». El perro se quedó despierto junto a ella toda la noche, como si supiera que algo sagrado acababa de suceder, como si comprendiera que esa mujer que todos miraban por encima del hombro estaba por enseñarle al mundo que la humildad, cuando va de la mano con la verdad, es más poderosa que cualquier apellido. Era una mañana clara, de esas donde el cielo parece pintado con acuarela y las nubes apenas se asoman, como si no quisieran interrumpir el día. Los primeros rayos de sol atravesaban los árboles del jardín de la finca El Paraíso, lanzando sombras danzantes sobre los corredores de piedra. Se escuchaban los trinos de los jilgueros y el murmullo de la fuente al centro del patio, donde el agua caía con una calma que contrastaba con el torbellino que se gestaba en el corazón de Carmen Valverde. Esa mañana no era como las demás. Carmen se había despertado más temprano que de costumbre, incluso antes de que los gallos cantaran. Se lavó la cara, se alisó la trenza y se puso su mejor blusa, una de manta blanca con bordados que ella misma había cosido años atrás. No por vanidad, no para agradar a nadie, sino porque sabía que ese día no se trataba de limpiar, servir, ni obedecer. Era un día para hablar con la verdad. Sobre la mesa de su cuarto, junto a un rosario y una taza de café recién hecho, descansaba una carta cuidadosamente doblada, escrita a mano, con letra firme pero temblorosa. Era la carta que había guardado por más de 20 años, la carta que había escrito en secreto, sin tener nunca el valor de entregarla. En ella, Carmen contaba todo: quién era, lo que había vivido y cómo el padre de don Esteban, don Aurelio, le había prometido un lugar en esa finca, no como sirvienta, sino como parte de la familia. Toby estaba echado a sus pies, inquieto. Olfateaba la carta una y otra vez.
como si algo en ella lo alterara. «Hoy es el día, mi niño», le dijo Carmen, acariciándole la cabeza con cariño. «Vamos a entregarla. Dios sabe que yo ya no puedo callar más». Caminó con paso lento por el pasillo trasero, el que daba hacia la oficina de don Esteban. Era un cuarto elegante con paredes forradas de madera, libros viejos y un escritorio enorme donde el patrón solía firmar contratos y tomar decisiones importantes. Sabía que él estaría ahí esa mañana, revisando los papeles para la reunión con los inversionistas. Carmen respiró hondo, se acercó a la puerta, pero antes de entrar, Toby se adelantó y le quitó la carta de la mano con la boca. «¡Toby, dámela!», le dijo sorprendida, estirando la mano. Pero el perro retrocedió un par de pasos. La miraba fijo, sin agresividad, pero con esa mirada intensa que solo él tenía cuando algo importante estaba por suceder. Carmen trató de alcanzarlo, pero Toby giró y salió corriendo con la carta entre los dientes. «¡Toby, no! ¡No hagas eso!», gritó mientras lo seguía como podía, con su paso cansado. El perro cruzó el patio central, esquivando a los jardineros, pasando entre las sillas que los mozos estaban acomodando para el evento. Corrió con determinación hacia el jardín principal, donde ya se reunían varios invitados. Rodrigo estaba ahí, junto con su padre don Esteban, algunos empresarios de traje y hasta un reportero que preparaba una nota sobre el legado familiar de la finca El Paraíso. Toby se detuvo justo al centro del círculo. Todos lo miraron con desagrado. «¿Qué hace ese perro aquí?», preguntó uno de los inversionistas. «¿No les dije que ese animal era un problema?», bufó Rodrigo. «Toby, ven acá», gritó Carmen desde el fondo, apurada, con la respiración agitada. Pero el perro, con una calma asombrosa, soltó la carta justo a los pies de don Esteban y se sentó frente a él, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. El patrón frunció el ceño, recogió la hoja arrugada y la desdobló. Carmen ya había llegado a la escena, con el rostro sudado y las manos temblando. «Perdón, don Esteban, esa carta era para usted. Pero ya era tarde». Él ya la estaba leyendo. El silencio cayó sobre el grupo como una cobija helada. Nadie se atrevía a decir nada. Don Esteban pasaba los ojos por cada línea con una expresión que iba cambiando, del desconcierto a la sorpresa, y de ahí a la vergüenza. Carmen se quedó de pie, apretando el delantal con ambas manos, sintiendo que su corazón podía reventar. Los segundos eran eternos. Cuando don Esteban terminó de leer, levantó la mirada y se quedó viendo a Carmen como si la estuviera viendo por primera vez en la vida. «¿Esto es cierto?», preguntó con voz grave, pero no agresiva. «Sí, señor», respondió ella sin bajar la mirada. «Yo no buscaba herencias. Solo quería que se supiera la verdad, que usted supiera que su padre me prometió algo y que esa promesa fue la única razón por la que nunca me fui». El rostro de don Esteban se endureció. Caminó unos pasos, giró para mirar a Rodrigo y luego volvió hacia Carmen. «¿Y por qué cayó tanto tiempo?». «Porque yo no vine a exigir, vine a servir. Pero los años pesan, don Esteban. Y las humillaciones también». Rodrigo soltó una carcajada forzada. «¿Y vamos a creer que una sirvienta fue enfermera y casi heredera? Esto es ridículo». Don Esteban le lanzó una mirada fulminante. «Cállate, Rodrigo. Solo abre la boca para meter la pata». Todos se quedaron mudos. Nadie se atrevía a moverse. El patrón se acercó a Carmen y en un gesto que nadie esperaba, le devolvió la carta con las dos manos como si fuera algo sagrado. «Doña Carmen, mi padre tenía fama de hombre justo. Si él le dio su palabra, entonces esta finca también le pertenece. Tal vez no en papeles, pero sí en alma». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Toby movía la cola sin entender exactamente, pero feliz de ver que la tensión bajaba. «Gracias, don Esteban. No busco tierras ni aplausos. Solo quería cerrar este ciclo en paz». En ese momento, una de las mujeres presentes, visiblemente conmovida, se acercó con los ojos vidriosos. «Yo no sabía todo esto. Perdón por cómo la tratamos, señora». «Gracias, hija», dijo Carmen, tocándole la mano con dulzura. «No se trata de culpa, se trata de aprender a mirar con el corazón». Y mientras la carta era doblada nuevamente, esta vez con respeto, Toby se acostó a los pies de su dueña, con la lengua de fuera y el corazón tranquilo, porque él lo sabía desde el principio. Su humana no era cualquier empleada, era una mujer con historia, con dignidad y con alma de Dios. El sol ya estaba alto sobre San Lucas del Valle,
calentando con fuerza las piedras del patio principal de la finca El Paraíso. Las campanas de la capilla cercana sonaban a lo lejos, como si anunciaran algo más profundo que el simple paso del mediodía. Dentro de la finca, sin embargo, el ambiente no era el mismo de siempre. Había una especie de quietud extraña, como si las paredes guardaran silencio por respeto. Desde que don Esteban Aguilar leyó la carta de Carmen Valverde, nada volvió a ser igual. Los empleados cuchicheaban en voz baja, los invitados evitaban las risas exageradas y hasta Rodrigo, que siempre caminaba con el pecho inflado y una sonrisa burlona, ahora andaba cabizbajo, como si la tierra lo mirara con juicio. Esa misma tarde, Esteban pidió a todos que se reunieran en el gran comedor. Era un salón elegante, de techos altos con vigas de madera expuestas, lámparas de hierro colgantes y ventanales que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. En el centro, una mesa larga de nogal estaba cubierta con jarras de agua, café recién hecho y algunos bocadillos que nadie tocaba. Carmen fue invitada a sentarse, pero ella se negó con amabilidad. Se quedó de pie al fondo de la sala, con Toby a su lado, como siempre. Llevaba puesta la misma blusa blanca bordada de la mañana, y aunque sus zapatos estaban desgastados, su presencia llenaba el lugar más que cualquier vestido fino. Gracias a todos por estar aquí, comenzó don Esteban con voz seria, sus manos apoyadas en el respaldo de una silla. Hoy descubrí algo que me cambió por dentro, algo que me avergüenza y también me obliga a corregir errores del pasado. Todos lo miraban con atención. Doña Carmen Valverde, dijo, girando hacia ella, lleva más de 40 años en esta finca, y no como una simple empleada, sino como una mujer que salvó la vida de mi padre. Cuidó esta tierra como suya y aguantó en silencio las ofensas que nunca debió recibir. Los murmullos crecieron. Algunos fruncían el ceño, otros bajaban la mirada. Carmen mantuvo la cabeza erguida, aunque su corazón latía con fuerza. Les confieso algo, continuó Esteban tragando saliva. Yo no sabía nada de esto. Nunca me detuve a preguntarle a Carmen quién era. Solo veía en ella a la señora que servía el café, que limpiaba los corredores, que regañaba al perro si se subía a la silla. Nunca vi más allá. Y eso, señores, es una falla de carácter. Silencio. Esteban tomó aire y sacó un pequeño retrato del bolsillo de su saco. Lo colocó sobre la mesa. Era la foto que Carmen le había mostrado en la carta. Ella y don Aurelio, su padre, frente a la capilla de piedra. Este hombre que ven aquí me enseñó a ser justo. Me enseñó que la palabra vale más que un documento. Y ahora entiendo que él vio en Carmen algo que yo fui incapaz de ver. Hasta hoy, Rodrigo se revolvía incómodo en su asiento. Tenía los labios apretados y los nudillos blancos de tanto apretar el respaldo de su silla. «Papá, ¿vas a creer todo esto así nada más?», dijo al fin. «Una carta vieja, una foto antigua y ya. ¿Ahora resulta que es la santa de la finca?». Esteban lo miró con una mezcla de dolor y autoridad. «No se trata de creer o no, se trata de reconocer, de hacer lo que es correcto. Porque tú, Rodrigo, tú la humillaste delante de todos, y no una sola vez. Lo hiciste con soberbia, y eso no se hereda, se aprende». Las palabras cayeron como piedras sobre el joven. «Yo no sabía», murmuró Rodrigo bajando la mirada. «Solo pensé que era una señora cualquiera, y ahí está el problema», dijo Carmen, por primera vez rompiendo su silencio. «Que la gente cree que quien limpia, quien sirve, quien calla, no tiene historia». Todos se giraron hacia él. Su voz era suave, pero cada palabra parecía escrita con fuego. «Yo cuidé esta tierra cuando nadie más lo hacía. Recogí a los hijos del patrón cuando se caían. Llevé comida a los peones en la lluvia. Lloré a escondidas cuando alguien se iba sin despedirse, pero nunca pedí nada, solo respeto». Esteban se acercó y puso una mano en su hombro. «Y a partir de hoy, ese respeto será ley en esta casa». Carmen lo miró con ojos brillantes. No por lo que decía, sino porque lo decía con sinceridad. Por primera vez, sentía que no hablaban desde el deber, sino desde el alma. Una de las empleadas más jóvenes, Luz Helena, que llevaba apenas unos meses trabajando en la finca, se levantó y dijo con voz temblorosa: «Señora Carmen, yo soy una de las que pensaba que usted era solo la doñita que mandaba más de la cuenta. Hoy me avergüenzo y le prometo que nunca más voy a mirar por encima del hombro a nadie que me recuerde a usted». Carmen sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa tímida, pero llena de paz. Toby, como si entendiera que algo sagrado estaba pasando, se levantó
Se acercó al centro de la sala y se echó justo frente a todos. Lo hizo con la tranquilidad de quien sabe que su misión va por buen camino. Esa tarde, la finca no fue la misma. Ya no era el lugar donde se escondían las verdades, ni donde se callaban las injusticias. Se convirtió en un espacio donde una mujer invisible por décadas se volvió el espejo de todos, donde la dignidad se impuso sobre los prejuicios, donde un perro valiente llevó en la boca la carta que Dios escribió con paciencia, y donde, sin que nadie lo esperara, la servidumbre dejó de ser una posición para volverse una lección eterna. Era una mañana fresca y luminosa, una de esas que parecen recién estrenadas por el cielo. Las hojas del mezquite bailaban con el viento suave, y el canto de los pájaros anunciaba algo distinto en el aire, como si la naturaleza misma supiera que ese día no iba a ser como los demás. Después de todo lo ocurrido la tarde anterior, la finca El Paraíso despertaba en silencio. No era un silencio incómodo ni tenso, era un silencio de respeto, como cuando uno entra a una iglesia o se detiene a contemplar el mar. Hasta los empleados caminaban más despacio, como si no quisieran interrumpir el eco de lo que Carmen había dicho con tanta verdad. Pero en el corazón de la finca, justo detrás del cobertizo viejo donde se guardaban las herramientas, había un rincón que pocos conocían, un rosal seco, uno que había dejado de florecer hacía más de una década. Sus ramas eran grises, quebradizas, y los pétalos que alguna vez vistieron aquel arbusto se habían convertido en polvo. Ese rosal no era cualquier planta para Carmen Valverde. Ahí, justo frente a él, solía arrodillarse en las noches para hablar con Dios, no para pedir cosas, sino para agradecer, o para llorar en silencio, o simplemente para sentir que no estaba sola, que alguien la escuchaba. Aquella mañana, Carmen salió temprano de su cuartito. Vestía una falda larga de lino y un rebozo azul claro que le cubría los hombros. Su rostro, aunque cansado, reflejaba algo diferente, una especie de brillo que no venía del sol, sino de adentro. Y como siempre, Toby iba a su lado, moviendo la cola con suavidad, olfateando el aire como si buscara señales. «Vamos, mi niño», dijo Carmen con voz serena. «Hoy toca agradecer». Llegaron al rosal. Carmen se hincó con dificultad, apoyando una mano sobre el suelo para no perder el equilibrio. Cerró los ojos y juntó las manos. «Gracias, Señor, por no dejarme sola cuando mi voz temblaba. Gracias por poner verdad donde antes hubo sombra. Y gracias por hacerme entender que nunca fui invisible ante tus ojos». Toby se sentó junto a ella, sin ladrar, sin moverse, solo observando, como un guardián fiel. Entonces pasó algo. Primero fue un susurro, un sonido leve, como un crujido. Carmen abrió los ojos y frunció el ceño. Pensó que era alguna rama que se quebraba por el peso del viento. Pero no, lo que vio la dejó sin palabras. Una rosa blanca, perfecta, delicada, había brotado en medio del rosal seco. Sus labios temblaron. «No puede ser», se acercó con cuidado. Sus dedos tocaron el pétalo, suave como terciopelo. No era una ilusión. Estaba viva, recién nacida, humilde, pero imponente. Y no era una. Carmen se llevó la mano al pecho, justo sobre el corazón, porque ahí, en ese momento sagrado, más capullos comenzaron a abrirse, uno a uno, en silencio, sin ruido, como si Dios mismo los estuviera pintando con paciencia. Rosas blancas, algunas con toques de rosa pálido, comenzaron a llenar el arbusto que por años había sido solo un esqueleto seco. Toby comenzó a ladrar suavecito. No era un ladrido de alerta, sino de emoción, como cuando un niño ve por primera vez la nieve. «Dios mío», susurró Carmen, «es un milagro». Una de las empleadas más jóvenes, Luz Helena, pasaba por ahí en ese momento cargando una cubeta con ropa mojada. Al ver a Carmen de rodillas y el rosal florecido, soltó la cubeta y se tapó la boca con ambas manos. «Señora Carmen, ¿eso lo hizo usted?» «No, hija. Esto lo hizo Dios». La noticia corrió como fuego entre la gente de la finca. En minutos llegaron más empleados, algunos vecinos, y hasta don Esteban, que salió de su oficina al escuchar los rumores. Todos se quedaron de pie frente al rosal, en silencio, como si estuvieran ante algo que no sabían cómo explicar. «Ese rosal estaba muerto», dijo un jardinero. «Yo mismo traté de podarlo el año pasado, pero nada, seco hasta la raíz». «¿Y ahora esto?», preguntó otra mujer. «¿Rosas vivas? ¿Después de tanto tiempo?». Don Esteban se quitó el sombrero y se lo llevó al pecho. «A veces los milagros no hacen ruido, pero sí hacen historia», murmuró. Rodrigo, que también había llegado,
Miraba el rosal con los ojos bien abiertos. Su rostro estaba pálido. Por primera vez, parecía sin palabras. Carmen seguía de rodillas. Tenía las manos alzadas y el rostro bañado en lágrimas. No lloraba de tristeza. Lloraba de algo mucho más profundo, de fe, de reconocimiento, de amor puro. Una niña del pueblo, que había llegado con su mamá, le entregó a Carmen una veladora pequeña. ¿Puedo ponerla aquí, señora? Claro, mi niña. Este es un lugar de luz ahora. Y así comenzó algo inesperado. Los días siguientes, el rincón del rosal se convirtió en un sitio especial, un lugar de oración, de consuelo, de gratitud. Algunos venían a pedir por sus hijos enfermos, otros a dejar flores, otros simplemente se sentaban a mirar y pensar. Carmen colocó una banquita de madera y puso una pequeña cruz hecha con ramitas y un listón blanco. Un hombre mayor, don Macario, que tenía años sin pisar la finca, llegó una tarde con un bastón y se quedó viendo el rosal en silencio. Yo vine aquí cuando era joven, buscando trabajo, y la señora Carmen me dio pan sin conocerme. Hoy vengo a darle gracias. El rosal no solo floreció en ramas, también floreció en la gente, en su conciencia, en su trato, en su manera de mirar a Carmen. Y Toby, como siempre, seguía siendo el centinela. Dormía bajo el rosal, se sentaba junto a los que lloraban, lamía las manos de los niños que dejaban dibujos entre las flores, porque él también lo sentía. Dios había tocado ese lugar, y lo había hecho a través del corazón de una mujer invisible, que ahora brillaba como las rosas nuevas que nacen sin pedir permiso. Y así, en ese rincón humilde del mundo, un milagro pequeño hizo algo inmenso. Recordarle a todos que el alma buena, aunque callada, nunca deja de florecer. El sol bajaba despacito sobre los cerros de San Lucas del Valle, tiñendo el cielo de un naranja profundo que hacía parecer que todo ardía en calma. Las sombras se alargaban en los corredores de piedra de la finca El Paraíso, y el aire empezaba a oler a tortillas recién hechas y café de olla, como cada tarde. Pero ese día no era como cualquier otro. No para Carmen Valverde, no para la mujer que por más de 4 décadas sirvió la mesa sin haber sido nunca invitada a sentarse en ella. Desde que el rosal floreció milagrosamente aquella mañana, algo cambió en la finca. No era solo el ambiente, era la manera en que la gente la miraba, ya no con prisa ni con superioridad, sino con respeto, con un reconocimiento que no venía de palabras, sino de gestos sencillos, un buenos días que antes no llegaba, una sonrisa que antes no existía, un silencio que decía, te veo. Aquel atardecer, mientras Carmen acomodaba los frascos de vidrio donde guardaba sus hierbas, escuchó unos pasos detrás de ella. Era Luz Helena, la joven ayudante de cocina que días atrás había sido testigo del milagro en el rosal. Doña Carmen dijo con voz suave, el patrón la está buscando. Quiere que baje al comedor. ¿Al comedor?, preguntó ella levantando una ceja sin entender. Sí, señora, quiere que cene con todos. En la mesa principal, Carmen se quedó quieta. Por un momento pensó que había escuchado mal. Bajó la mirada hacia Toby, que la observaba desde su esquina con la lengua de fuera, como si supiera que eso era verdad, como si ya lo hubiera presentido. ¿Pero yo?, dijo Carmen, limpiándose las manos en el delantal. ¿Sentarme ahí? Sí, señora. Con todos, ya la están esperando. Lentamente, se lavó las manos, se acomodó la trenza, se quitó el delantal viejo y se puso un rebozo de flores bordadas que había guardado por años para alguna ocasión especial, que nunca llegaba. Respiró hondo, le hizo una seña a Toby y salió rumbo al comedor grande, como quien cruza una frontera invisible. La mesa estaba puesta con esmero, velas encendidas, platos de barro pintado, servilletas dobladas con forma de flor. Don Esteban estaba al centro, vestido con su camisa blanca bien planchada. A su derecha, su esposa doña Clara, con el rostro serio pero los ojos menos duros. A la izquierda, Rodrigo, con el mentón bajo y las manos entrelazadas. Y al fondo, entre trabajadores, hijos, vecinos y hasta algún cura del pueblo, todos estaban en sus asientos, todos, menos uno. Don Esteban se levantó cuando la vio entrar. Doña Carmen, esta es su casa. Hoy por fin le toca sentarse a usted. Hubo un breve murmullo, como una ola de emoción contenida. Carmen se detuvo en seco,
con las manos juntas y el corazón acelerado. «Don Esteban, yo no sé si merezco esto», susurró. «Usted merece esto y mucho más», dijo él. «Pero hoy, lo mínimo que podemos hacer es honrarla como se debe». Carmen se acercó despacito. Algunos se levantaron también, en señal de respeto. Y cuando se sentó en la cabecera opuesta a don Esteban, todos aplaudieron. No un aplauso escandaloso, sino uno suave, sincero, de esos que nacen desde el pecho. Toby, por supuesto, se acostó junto a sus pies, como lo había hecho cada día de su vida. Rodrigo levantó su copa, se aclaró la garganta, todos se giraron hacia él. «Yo quisiera decir algo», comenzó, con voz quebrada. «Sé que fui cruel, ciego, arrogante. Creí que por tener un apellido podía mirar a los demás desde arriba, pero la señora Carmen me enseñó que el valor no se lleva en la sangre, sino en el alma, que no hay honor más grande que vivir con dignidad». Carmen lo miró. Rodrigo bajó los ojos y luego se levantó lentamente de su silla. «Señora, ¿me permite pedirle perdón?» El salón se quedó en silencio. Carmen se puso de pie con lentitud. Caminó hacia él. Lo miró con esos ojos color miel llenos de historia, y sin decir una palabra, le extendió los brazos y lo abrazó. Rodrigo rompió en llanto. Doña Clara observaba la escena con los labios apretados. Se levantó, caminó hacia Carmen y le entregó una flor blanca. «No tengo muchas palabras, Carmen, pero gracias por no haberse ido cuando tuvo razones de sobra para hacerlo». Carmen asintió, con los ojos húmedos. «Me quedé por amor a esta tierra, a esta gente, y por una promesa que hoy siento que se ha cumplido». La cena fue sencilla pero hermosa. Tamales de elote, sopa de flor de calabaza, arroz con mole y agua de Jamaica. Pero más allá de la comida, lo que se sirvió esa noche fue algo más nutritivo: reconciliación, humildad y gratitud. Las risas volvieron, esta vez sin burla. Las miradas fueron limpias. El aire estaba lleno de paz. Carmen, por primera vez en tantos años, comía con la espalda recta y el alma liviana. Se reía, contaba anécdotas, escuchaba los halagos con esa sonrisa tímida que le era tan suya. Toby, fiel a su lado, recibía caricias de los niños que ya lo veían como el perro milagroso. Y él simplemente cerraba los ojos, como quien ya cumplió su misión. Esa noche, Carmen no sirvió la mesa. Esa noche, la mesa le sirvió a ella, y en cada cucharada, en cada palabra, en cada mirada, había una sola verdad presente. Cuando una persona es vista con el corazón, ya no hay vuelta atrás, porque la dignidad, una vez reconocida, transforma todo lo que toca. El cielo amanecía con tonos lavanda sobre San Lucas del Valle, y los primeros rayos del sol apenas rozaban las hojas húmedas del mezquite que se alzaba en el rincón más antiguo de la finca El Paraíso. El canto de los gallos aún se mezclaba con el silbido del viento suave que atravesaba los corredores, como si la naturaleza misma despertara con una reverencia especial. Después de la cena del perdón, donde Carmen Valverde fue honrada frente a todos, la finca respiraba diferente. Algo se había liberado, algo se había sanado, pero en medio de todo ese cambio, había un alma que nunca dejó de estar alerta, incluso cuando nadie lo notaba. Un alma de 4 patas, hocico leal y ojos que hablaban. Toby, el perro mestizo que la acompañó durante años, se había convertido en más que una sombra fiel. Era el guardián de su alma. Aquella mañana, Carmen no se levantó tan temprano como siempre. Por primera vez en muchos años, se permitió dormir un poco más. Después de todo, ya no era la empleada invisible. Ahora era la mujer que todos saludaban con respeto, la que los niños del pueblo abrazaban sin miedo, la que tenía una banquita con su nombre al lado del rosal milagroso. Toby se quedó acostado junto a la cama, observando a su humana con atención. No ladraba, no se movía, solo la miraba, como si supiera que cada segundo con ella era valioso. Cuando Carmen abrió los ojos, encontró su hocico apoyado sobre el colchón. «¿Sigues ahí, mi niño?», dijo con una voz ronquita de tanto silencio sanado. «¿Qué haría yo sin ti?». Toby movió la cola despacito. No necesitaba más. Su lenguaje estaba en la mirada. Después del desayuno, un pan dulce con café de olla que Luz Helena le había llevado con una flor encima del plato, Carmen decidió salir a caminar por la finca. Llevaba su rebozo sobre los hombros y un bastón que don Esteban personalmente le había mandado tallar con su nombre. Era de madera de guayabo con la inscripción: «Para quien nunca se rindió». Pasó por los jardines, saludó a los trabajadores,
acarició la cabeza de un niño que jugaba con una pelota vieja y llegó hasta el rosal milagroso. Las flores seguían ahí, más abiertas, más vivas que nunca. Algunas mujeres del pueblo ya habían empezado a dejar notas escritas en papelitos doblados entre las ramas, peticiones, agradecimientos, secretos que solo Dios debía oír. Carmen se sentó en su banquita y cerró los ojos. Toby se acomodó a sus pies, sin despegarse. «Tú también sientes lo mismo que yo, ¿verdad?», le susurró, como si todo esto fuera un sueño bonito del que no quiero despertar. Toby la miró, y entonces pasó algo que Carmen nunca olvidaría. Un joven que venía desde la entrada principal, alto, con mochila al hombro, se detuvo frente al rosal. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Carmen lo observó con curiosidad. El joven la reconoció. Se acercó y le dijo con voz temblorosa: «¿Usted es la señora Carmen Valverde?» «Soy yo, hijo». ¿Nos conocemos? «No, pero yo conocí a alguien que hablaba de usted. Mi abuela trabajó aquí hace años. Se llamaba Rebeca. Siempre me decía que había una mujer que le enseñó lo que era la dignidad. Siempre hablaba de la señora que rezaba frente a un rosal seco. Y cuando supe que floreció, supe que tenía que venir». Carmen apretó los labios. Recordaba bien a Rebeca. Una joven tímida que se fue de la finca demasiado pronto buscando vida en la ciudad. Una que cargaba dolores que no podía nombrar. «Tu abuela era buena, muy buena. Qué hermoso que vengas en su nombre. Ella murió hace 3 meses», dijo el joven, «pero antes de morir me dio una carta. Me pidió que se la entregara a usted si algún día la encontraba». Abrió su mochila y le entregó el sobre a Carmen. Ella lo sostuvo entre las manos como si ardiera. «Gracias, hijo. Esto es un regalo del cielo». Toby se incorporó, se sentó junto a ella y apoyó la cabeza sobre su pierna. Carmen le acarició la oreja, como siempre. «¿Y él?», preguntó el joven sonriendo. «¿Es el famoso perro del milagro? Él es mi sombra, mi guardián y mi consuelo», respondió Carmen, mirándolo con ternura. «Cuando nadie me escuchaba, él sí lo hacía. Cuando me burlaban, él se interponía. Y cuando creí que no tenía a nadie, él me recordaba que sí tenía todo». Esa misma tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los tejados y el canto de las aves anunciaba la llegada de la noche, Carmen y Toby volvieron a su pequeño cuarto. Pero ya no era un cuarto de sirvienta, era su espacio sagrado, adornado con flores, con retratos antiguos, con pequeños regalos que la gente del pueblo le dejaba como símbolo de gratitud. Toby se acostó como siempre a sus pies. Carmen tomó la carta de Rebeca y la leyó en silencio. Lloró un poco, rió también, y luego la guardó en su caja de hojalata, junto a las demás cosas que formaban su universo. Antes de dormir, se arrodilló una vez más. «Gracias, Señor», dijo en voz bajita, «pero sobre todo, gracias por Toby, porque los milagros no siempre bajan del cielo con alas. A veces tienen patas, hocico y un corazón más limpio que el de cualquier humano». Toby la observaba desde su rincón, sin mover un solo músculo, como si supiera que esas palabras eran suyas, que el amor que compartían no necesitaba aplausos ni titulares, porque era amor puro, amor silencioso, amor de los que solo ocurren una vez en la vida. Y así, en el rincón más humilde de una finca que había visto tantas historias, un perro se convertía cada día, sin saberlo, en el guardián de un alma que había amado sin condiciones, servido con ternura y vivido con dignidad hasta florecer. Era uno de esos días donde el cielo no decide si llorar o abrazar con sol. Nubes grises iban y venían sobre San Lucas del Valle, y un viento templado recorría los caminos de tierra con un susurro que acariciaba los oídos y removía memorias. En la finca El Paraíso, el ambiente estaba sereno, pero con una electricidad sutil, como si algo importante estuviera por revelarse. Carmen Valverde, con su rebozo azul claro sobre los hombros, caminaba por el corredor principal en dirección a la oficina de don Esteban Aguilar. Esa mañana no había salido a regar el rosal milagroso ni a preparar el café como acostumbraba. Se había levantado más tarde, no por flojera, sino porque el cuerpo empezaba a avisarle cosas que la mente no quería escuchar. Un mareo leve al despertar, el pecho apretado al subir las escaleras. Pero ella, como siempre, sonreía, se alisaba la trenza y seguía adelante, porque así había vivido, sin hacer drama, sin quejarse, confiando en Dios. Cuando llegó a la puerta de la oficina, Toby ya estaba echado ahí, esperándola,
como si supiera desde el alma que ese era su lugar. Carmen lo miró, le acarició la cabeza con ternura y tocó 2 veces la puerta de madera. «Adelante», se escuchó la voz profunda de Esteban. La oficina estaba bañada por una luz tenue que entraba por los vitrales. Don Esteban estaba de pie junto al escritorio, con un sobre en la mano y los ojos visiblemente emocionados. Al verla, se enderezó y caminó hacia ella con una mezcla de solemnidad y afecto. «Doña Carmen, por favor, tome asiento», dijo él, señalando una silla de respaldo acolchado que había sido de su padre. «¿Pasa algo, don Esteban?», preguntó Carmen sentándose con cuidado. «Sí, algo que vengo pensando desde hace tiempo, pero que ayer terminé de decidir». Sacó unos papeles del cajón del escritorio y los colocó frente a ella. Toby, curioso, se incorporó y puso la cabeza sobre la pierna de Carmen, como si también quisiera leer. «¿Qué es esto?», preguntó ella con un nudo en la garganta. «Una escritura de una pequeña propiedad que está al fondo de la finca, la Casa Vieja, donde antes vivía el caporal. Está en desuso desde hace años, y quiero que sea suya, Carmen, formalmente, legalmente, para siempre». Carmen lo miró con los ojos grandes, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. «¿Mía? Sí, con su nombre, firmada, sellada, heredada, si así lo desea». El silencio se apoderó del cuarto. Carmen apretó los labios. Luego bajó la vista y dejó que las lágrimas bajaran sin pedir permiso. «Don Esteban, no sé qué decir. No lo hice por esto. Nunca lo esperé. Lo sé, justamente por eso. Porque nunca pidió nada. Y aún así, lo dio todo. Usted no solo cuidó esta finca. Usted nos sostuvo cuando ni lo notábamos. Y yo necesito reparar en algo, aunque sea un poco, lo que no se le dio antes». Carmen respiró hondo. Tomó el documento entre sus manos temblorosas y lo acarició como si fuera un niño. «La casita vieja. Yo la conocí cuando recién llegué. Estaba llena de murciélagos. ¿Se acuerda?». Esteban rió con nostalgia. «Claro que me acuerdo. Usted la limpió sola y hasta sembró bugambilias afuera. Siempre soñé con vivir ahí, con tener una cocina chiquita, plantar mis hierbas y que Toby pudiera correr libre por el patio sin que nadie lo regañara. Entonces hágalo, Carmen, que ese sueño deje de ser postergado». Ella guardó el documento en su bolso de manta y se puso de pie. «Solo le pido una cosa, patrón, un favor más, uno que no tiene que ver conmigo». Esteban alzó las cejas, atento. «Quiero que la finca, de aquí en adelante, nunca vuelva a ser lugar de humillación, que quien trabaje aquí, sea jardinero, cocinera, mozo o capataz, sea tratado con dignidad, que haya becas para los hijos de los trabajadores, que se hable de igualdad no solo en los discursos, sino en los pasillos, en las sobremesas, en la vida diaria». Esteban asintió con fuerza, no con cortesía, sino con convicción. «Lo prometo, Carmen, le doy mi palabra». Ella sonrió, no como quien gana algo, sino como quien por fin pone un ladrillo más en una obra que empezó hace muchos años. Días después, la pequeña casa del fondo fue restaurada. Entre todos los empleados pintaron las paredes, arreglaron el techo y sembraron flores nuevas. Carmen no pidió lujos. Solo pidió una mecedora de madera frente a la ventana y una repisa donde pudiera poner las fotos antiguas, la de don Aurelio, la de su madre, la de Rebeca y, por supuesto, la de Toby, enmarcada en el centro, con una rosa blanca del milagroso rosal seca entre el vidrio y el fondo. Pero su salud, aunque silenciosa, ya comenzaba a hacerle sus propios reclamos. Carmen, con la lucidez que solo tienen los que han amado profundo y vivido mucho, sabía que el tiempo era prestado, y con esa conciencia, escribió a mano su última voluntad. La dejó guardada en la caja de hojalata, la misma donde había conservado por décadas su retrato con don Aurelio. En la carta decía: «Cuando mi hora llegue, no quiero llantos, quiero música. Que pongan la grabación del trío Los Panchos que tanto me gusta. Que Toby se quede aquí, donde fue feliz. Que la casa vieja se convierta en un lugar de paso para quien necesite empezar de nuevo. Que la finca El Paraíso no olvide que el alma no se mide por el uniforme, sino por el corazón. Y sobre todo, que nunca dejen morir el rosal, porque ahí floreció mi fe», firmó con tinta azul. Carmen Valverde, una mujer que vivió de pie, y así, con esa decisión noble y callada, dejó sembrado algo más grande que una herencia, una promesa viva de amor, justicia y esperanza, porque hay vidas que no necesitan aplausos, solo tierra fértil donde su memoria florezca una y otra vez. Aquel amanecer en San Lucas del Valle fue distinto a todos. El cielo, cubierto por un velo de nubes suaves como algodón húmedo,
parecía haber bajado un poco más cerca de la tierra. El viento no corría con fuerza, más bien caminaba lento, como si supiera que ese día debía pasar en silencio, sin alborotar nada, como si respetara el suspiro profundo de un ciclo que estaba por cerrarse. En la casa vieja del fondo, esa misma que alguna vez estuvo llena de murciélagos y telarañas, ahora reinaba la paz. Las bugambilias recién florecidas abrazaban las ventanas, y un olor a canela y hierbabuena salía por las rendijas de la puerta. Todo parecía en calma, pero dentro, Toby no se movía. El perro estaba echado justo a los pies de la cama de Carmen Valverde, con la cabeza sobre sus patas, los ojos abiertos, quieto, como si esperara algo. Carmen dormía. Su rostro, arrugado pero dulce, estaba iluminado por una luz suave que entraba por la ventana. La misma trenza gris descansaba sobre su hombro. Respiraba con lentitud, profunda, pausada, como quien se entrega al descanso más merecido del mundo. Ese día, Luz Helena fue la primera en llegar. Traía un jarrito con atole caliente y pan de piloncillo, como lo hacía cada mañana desde que Carmen se había mudado. Tocó la puerta con suavidad, como siempre. «¿Doña Carmen?» «Ya vine con su desayuno». No hubo respuesta. Luz Helena empujó despacio la puerta de madera, y la escena que encontró la dejó helada, no por miedo, no por tristeza inmediata, sino por la certeza de que estaba frente a algo sagrado. Carmen seguía en la cama, con una sonrisa diminuta en los labios, como quien sueña con alguien querido, como quien se fue tranquila. Sobre su pecho descansaba una hoja de papel doblada con delicadeza. Era su carta final, su despedida escrita de puño y letra, la que días antes había dejado lista por si Dios me llama mientras duermo, como ella misma había dicho. Luz Helena no gritó, no lloró al instante, solo se acercó con el corazón apretado y acarició la cabeza de Toby, que no se había movido ni un centímetro. Y entonces, sin avisar, los ojos del perro se llenaron de lágrimas, silenciosas, lentas, como si en su alma de animal entendiera lo irreversible. Las noticias volaron por todo San Lucas. Una a una, las personas que alguna vez cruzaron caminos con Carmen comenzaron a llegar. Peones, niños, mujeres que ella había ayudado a parir, viejitos a quienes curó con remedios de hierbas, jóvenes que ella alentó cuando no sabían por dónde caminar. La finca El Paraíso entera se vistió de blanco. No hubo féretro lujoso. No hubo flores importadas. Carmen había pedido algo sencillo, un mantel blanco, una cruz de madera, y que el pueblo me despida como se despide a una amiga. Y así fue. La ceremonia fue en el Jardín del Rosal. Las flores estaban más vivas que nunca. A los pies del arbusto milagroso pusieron una silla vacía, con su rebozo doblado sobre el respaldo. Toby se sentó junto a la silla. Nadie se atrevió a moverlo. Rodrigo Aguilar, con lágrimas en los ojos, se acercó al centro. No llevaba traje. Iba con camisa de manta, sencilla, como la que Carmen solía planchar con tanto cuidado. Yo fui uno de los que no la vio, dijo con voz entrecortada. Uno de los que se creyó más por tener un apellido. Pero Carmen me enseñó que la grandeza no se hereda, se vive. Doña Clara, con el rostro envejecido por los años pero suavizado por el perdón, colocó una veladora a los pies del rosal. Ella fue más madre para esta casa que muchas de nosotras. Nos enseñó con el ejemplo, con su silencio, con su fe. Don Esteban, con la voz baja, leyó un fragmento de la carta que Carmen había dejado. Si me recuerdan, no lo hagan por pena, háganlo con alegría. Planten flores, abracen sin miedo, y cada vez que pasen por el rosal, piensen que ahí dejé sembrado lo mejor de mí. No guarden mi nombre en una lápida, sino en las acciones que tengan con los demás. Y no olviden jamás, la dignidad no es un regalo, es una decisión que se cultiva todos los días. Entonces, uno de los niños del pueblo, uno de esos que Carmen ayudaba con los deberes escolares bajo la sombra del guayabo, se acercó con un letrero de madera pintado a mano. Con letras blancas decía: «Aquí vivió una mujer con alma de Dios». Esteban Aguilar se levantó con decisión, tomó el letrero y lo clavó con sus propias manos en la entrada principal de la finca, justo bajo el nombre de la hacienda. «De ahora en adelante», dijo con voz firme, «esta finca llevará su huella. Que nadie cruce estas tierras sin saber que aquí vivió una mujer que cambió vidas con amor, sin ruido,
sin exigir nada, más que humanidad. Y así fue. La finca El Paraíso nunca volvió a ser la misma. Donaron la casa vieja para convertirla en un pequeño centro de acogida para mujeres mayores sin familia. El Rosal se convirtió en sitio de oración. Y cada año, en la fecha de su partida, el pueblo entero se reunía para recordarla con música, comida compartida y oraciones bajo las estrellas. Toby vivió varios años más, siempre junto al Rosal. Cuando finalmente cerró los ojos para siempre, fue enterrado justo al pie del arbusto, envuelto en el rebozo de Carmen. La gente decía que en las noches tranquilas, si uno se acercaba en silencio al Rosal, podía escuchar el leve sonido de una mujer rezando bajito y un perro suspirando a su lado, porque hay almas que no mueren, solo florecen para siempre. Gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te tocó el alma, si sentiste aunque sea un poquito de esa emoción que nos conecta como humanos, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque vienen muchas más historias que sanan, inspiran y nos recuerdan lo que realmente importa. Ahora dime, ¿a cuántas Carmenes has visto pasar sin mirar de verdad? ¿A cuántas personas les debes un gracias o un perdón? Y lo más importante, ¿qué estás haciendo tú hoy para dejar una huella que valga la pena? La vida es corta, pero los actos con amor la hacen eterna. Así que cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te conmovió más? ¿Qué aprendiste que no quieres olvidar nunca? Nos encantará leerte. Recuerda, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias que llegan directo al corazón. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos muy pronto.